La Voz de América presenta. Julio establece un nuevo récord de detenciones de inmigrantes irregulares en la frontera sur. Estados Unidos aprueba tercera dosis para los inmunodeprimidos, mientras más autoridades exigen vacunación contra el COVID-19. Además, el Talibán continúa recuperando control territorial de Afganistán tras la retirada de tropas estadounidenses. Y el gobierno y la oposición venezolana inician nuevo diálogo en México. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Julio estableció el récord más alto en 21 años de cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos. Y lo más preocupante para las autoridades es que las cifras siguen aumentando en el mes de agosto. Arnaldo Rojas tiene los detalles desde Del Río, uno de los puntos fronterizos más críticos. 212.600 cruces ilegales registraron en julio las autoridades migratorias en la frontera sur del país, un aumento del 13% con respecto al mes anterior en el que se reportaron 23.700 aprehensiones menos, una cifra que no se veía en 21 años a pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca para frenar las entradas irregulares al territorio estadounidense. Para poder tener algo en el futuro de mi hija, tengo que arriesgarme acá a este país. Ni las deportaciones express, la ejecución del título 42 o el encauzamiento criminal de ciertos migrantes como en Texas han servido de disuasivo para la inmigración irregular. Familias enteras siguen cruzando en busca del llamado sueño americano. Me mataron a mis 3 hermanos y pues uno no puede hacer venganza con la mala, usted sabe. En julio, el número de familias que se internaron en el país de manera irregular alcanzó las 802.900, 27.000 más que el mes anterior. Asimismo, después de un leve descenso entre mayo y junio en el mes pasado, el cruce de menores no acompañados se disparó a 18.900. Los cruces ilegales no solo superan la capacidad de la patrulla fronteriza, la red de apoyo a los inmigrantes que son liberados luego de solicitar asilo en Estados Unidos también está abrumada y este mes el panorama no luce mucho mejor. Para el mes de julio el número que atendimos fue de 1.741 en todo el mes, mientras que en los primeros 7 días de agosto fue de 1.104. Arnaldo Rojas, Voz de América, Del Río, Texas. Y los traficantes de inmigrantes han comenzado a ofrecer viajes express para embarazadas en América Central, buscando explotar la medida del gobierno estadounidense que protege de la deportación a mujeres gestantes. Eugenia Sagastume nos explica cómo las redes sociales se convierten en una pieza clave. La promoción de viajes express para mujeres embarazadas a través de redes sociales es una nueva modalidad que utilizan los coyotes ante la medida adoptada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, de no detener en la frontera a mujeres embarazadas en periodo de lactancia o posparto porque tienen necesidades únicas. Aunque la medida procura preservar la salud y bienestar de las madres y sus hijos, las estructuras criminales buscan aprovecharse para captar un nuevo mercado. Sabemos de las estrategias que los traficantes de personas actualizan constantemente. La Fiscalía contra el Tráfico de Migrantes de Guatemala está alerta por las denuncias de mujeres embarazadas y advierten que cada vez más los coyotes utilizan las redes sociales para promocionarse. En una buena parte de estos casos, el mecanismo de captación que utilizan estas redes criminales justamente es el mecanismo de las redes sociales. Y buscan a quienes pueden caer más fácilmente en este tipo de ofertas. La mujer y la niñez son grupos muy vulnerables. Sin embargo, las redes de coyotes también se valen de otros medios. Rechazamos enérgicamente que este tipo de publicidad se dé incluso utilizando los medios de comunicación radiales que existen en las comunidades. Las autoridades exhortan a las mujeres embarazadas a no dejarse engañar. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus fue aprobada en Estados Unidos para personas inmunodeprimidas. Entre tanto, más autoridades locales obligan a la población a vacunarse ante la nueva ola de contagios que ha traído la variante Delta. Jacopo Luzzi con los detalles.
A medida que la variante Delta del coronavirus gana velocidad, también aumentan los mandatos locales para vacunarse. Los espacios públicos interiores serán inalcanzables para los no vacunados en San Francisco, mientras que varias dependencias del gobierno federal también tendrán la vacuna como obligatoria. La avalancha de reglas cada vez más estrictas para los trabajadores públicos, las empresas privadas y las universidades se produce cuando los casos de virus y las hospitalizaciones han aumentado drásticamente. Y a partir del 20 de agosto, usted necesitará prueba de vacunación en negocios para sus clientes en áreas de alto contacto como bares, restaurantes, clubes, teatros, lugares de entretenimiento, gimnasios y fitness bajo techo y grandes eventos bajo techo con más de 1,000 personas. Entre tanto, la FDA autorizó la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y Moderna para algunas personas con sistemas inmunitarios debilitados. Los datos emergentes, incluidos los de un estudio significativo publicado ayer en el New England Journal of Medicine, muestran que hay una respuesta de anticuerpos mejorada después de una dosis adicional de una vacuna de ARNM. En conclusión, alrededor del 50% de los estadounidenses están completamente vacunados y las tasas de vacunación han comenzado a subir nuevamente, pero decenas de millones de estadounidenses siguen resistiendo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. La depresión tropical Fred avanza hacia Florida y, de acuerdo con los expertos, podría fortalecerse antes de tocar tierra en Estados Unidos. Alonso Castillo nos acompaña en vivo desde Miami con toda la información. Alonso, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este sol resplandeciente que hemos tenido en los últimos días, al parecer se va a extinguir en las próximas horas, según han dicho las autoridades, por el paso acelerado de Fred que se aproxima a Florida. Y como siempre, aunque dicen que no es un golpe directo, existe la incertidumbre de la intensidad o el daño que puede ocasionar la sexta tormenta en esta temporada de huracanes. La depresión tropical Fred sigue cabalgando hacia el estado de la Florida. Las principales amenazas, según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, son fuertes aguaceros e inundaciones que podrían ocurrir a partir del viernes y permanecer hasta el lunes. Lámparas de emergencia para la electricidad, baterías para los celulares y tengo una maleta de emergencia con documentos importantes, impermeable, casa de campaña, todo eso de que si hay que salir, vámonos. En los últimos días, los vientos y las potentes lluvias de Fred han ocasionado inundaciones, caídas de árboles y cortes al suministro eléctrico de cientos de miles de personas en República Dominicana, Haití, Puerto Rico y Cuba, por lo que la expectativa ante la llegada de la tormenta Florida se intensifica. Me preparo con una lámpara para la luz, agua, y normalmente no me gusta salir. Según el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos, el fenómeno meteorológico podría descargar entre 7 y 15 centímetros de lluvia sobre los Cayos, el sur y centro del estado de la Florida. Los aguaceros también podrían provocar inundaciones en áreas urbanas, arroyos y ríos. Según el último informe, Fred trae consigo vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Las autoridades también han emitido una alerta por vigilancia de inundaciones desde este viernes hasta el domingo por la noche. Por mi parte es todo. Yo soy Alonso Castillo y ahora regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alonso. Gracias por estar con nosotros. Y ahora pasamos información del Medio Oriente porque las fuerzas insurgentes siguen tomando control territorial en Afganistán. La situación ha generado llamados de la comunidad internacional al tiempo que Estados Unidos y otros países han enviado fuerzas especiales para proteger a su personal diplomático. ¿Qué reacciones ha generado la avanzada talibán en las últimas horas? Jorge Agobián. Yasmín, lo más reciente es información desde aquí, desde el Pentágono. En Washington, el vocero del Pentágono aseguró que Estados Unidos apoyará a los afganos cuando y como pueda. Aseguró que las tropas estadounidenses, 3.000 en total, estarán llegando para el fin de semana. Y desde Naciones Unidas, el secretario general de esa organización se mostró preocupado por el deterioro también de la situación humanitaria. Miedo y desesperación en la capital de Afganistán.
mientras las fuerzas insurgentes del Talibán han tomado el control de cerca de 2/3 del territorio nacional, incluida la segunda ciudad más grande del país, y están cada vez más cerca de Kabul, la capital. El violento despliegue ocurre a solo semanas de que Estados Unidos retirase completamente sus tropas del país, tras una presencia de 2 décadas. Los acontecimientos, sin embargo, llevaron a Washington a enviar rápidamente 3.000 soldados para resguardar al personal de su embajada en Kabul. La administración Biden se ha negado a denominar la orden como una evacuación. Hemos estado observando muy de cerca y con preocupación la situación de seguridad en el terreno y es mucho mejor ser prudentes al respecto y ser responsables y estar atentos a las tendencias para tomar las mejores decisiones. El presidente Joe Biden había expresado esta semana que no siente arrepentimiento por la decisión de retirar las tropas estadounidenses para el 11 de septiembre, la fecha que conmemora los ataques de las Torres Gemelas. Los líderes afganos tienen que unirse, tienen que luchar por sí mismos, luchar por su nación. Críticos y expertos militares están consternados por la forma en la que las fuerzas de seguridad afganas, entrenadas por Estados Unidos, han sido barridas ante los avances insurgentes. Algunos consideran la retirada como prematura y errática. Entre ellos está el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que llamó al presidente Joe Biden a recapacitar por la decisión que ha tomado. Yasmín. Jorge, gracias. Manténnos informados. Bien, y en breve avanzan en México los preparativos para la negociación entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Los detalles al volver. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Este viernes comenzaron en México los diálogos de negociación entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Sin embargo, poco se conoce sobre cómo avanzan las negociaciones, pero para conocer lo que sucede en este momento, nuestra enviada especial Laura Sepúlveda llegó hasta la capital azteca. Laura, ¿en dónde te encuentras en este momento y qué se conoce del inicio de los diálogos? Hola Yasmín, me encuentro específicamente en el Museo Nacional de Antropología, el lugar en el que se llevará a cabo esta inauguración de los diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición liderada por Juan Guaidó. En este momento ustedes pueden observar esta larga fila, medios de comunicación que han llegado hasta este sitio precisamente para poder cubrir esta noticia que no solamente llama la atención de los venezolanos, sino de toda la región latinoamericana. Ya hemos conocido que Noruega estará acompañando
acompañando el proceso, y esto también se destaca, por supuesto, la experiencia que tuvo con Colombia en la ayuda a la cooperación con el tema de los diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Al respecto, estuvimos hablando de por qué México, con el vicepresidente de la organización o del tanque de pensamiento Council of the Americas. México es un lugar muy interesante para estas discusiones. Tiene una política exterior muy independiente ahora bajo Andrés Manuel López Obrador y tiene la capacidad, francamente, de hablar con el régimen de Maduro. No quiere decir que el régimen escucha a México. El régimen no necesariamente escucha a nadie, excepto a Cuba y tal vez a Rusia. Pero el presidente y el gobierno mexicano tienen credibilidad para poder hablar con franqueza y apertura al régimen de Maduro. Son muchos los intentos de negociación, Laura, pero ahora, ¿cuáles son las expectativas de este encuentro? Hay una expectativa de que se logre una convivencia de política sana. Es precisamente lo que intentan lograr en medio de estas conversaciones en donde muchos países están involucrados. Y sin duda Estados Unidos capta una gran atención sobre estos acuerdos por el tema de las sanciones. Esto fue lo que nos dijo el experto. Son las sanciones las que lo llevaron a esta mesa en primer lugar, por lo que si estas sanciones se reducen o eliminan con bastante rapidez, él no tendría más incentivos para tratar de llegar a ningún tipo de acuerdo con la oposición, por lo que es muy importante que estas sanciones continúen como palanca hasta que al menos Maduro se muestre dispuesto a negociar de buena fe un camino hacia la restauración de la democracia en Venezuela. Se espera que en este evento de inauguración se conozcan los detalles de la agenda, la duración y específicamente en qué lugar podría tener lugar. Se dice que podrían durar estos diálogos aproximadamente hasta el domingo o el próximo lunes. Seguiremos atentos al avance de este nuevo diálogo en los próximos días y, por supuesto, los mantendremos informados. Gracias, Laura. Bien, y pasamos información de Nicaragua porque tras allanar la sede del diario La Prensa, el gobierno de ese país ordenó iniciar una investigación contra el periódico que lleva 94 años en circulación por supuesta defraudación aduanera. Donaldo Hernández tiene los detalles. Un día después de que el diario La Prensa anunció el cierre de su edición impresa, la Policía Nacional tomó la sede y anunció la apertura de una investigación en contra de la empresa y sus directivos por el supuesto delito de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos. Pues entraron primeramente 2 patrullas, una se estacionó en el parqueo y la otra pues entró hacia adelante. Cuando quisimos entrar, pues cerraron el portón y nos dijeron que no, que estaba cerrado, que no había acceso y pues nos pidieron que nos retiraran. Yo por seguridad procedí a retirar. Los periodistas denuncian que estas acciones son una clara violación a la libertad de prensa. Fíjate que hasta ayer con las declaraciones del secretario de la Junta Directiva tuvimos un poco de tranquilidad cuando refirió de que no había riesgo de desempleo y que se iban a mantener los puestos. Sin embargo, ya con esta situación de que la policía ingresó, ya hay cierta incertidumbre y cierto temor por parte de los colegas. Este jueves, el secretario de la Junta Directiva de La Prensa lamentó que el periódico más antiguo del país, fundado hace 94 años, llegó a su fin. Somos un país que quedamos sin un medio escrito en circulación. No digo que no estamos informando, pero sí un medio escrito no va a existir. Organizaciones de derechos humanos han condenado estas acciones del gobierno contra el diario La Prensa y el periodismo independiente. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Un avión ruso cargado con 41 toneladas de ayuda humanitaria llegó a Cuba este jueves. El cargamento incluye suministros de carne de res, harina de maíz y aceite de girasol. La embajada rusa en Sudáfrica anunció a través de Twitter que un segundo avión con medicamentos llegará este viernes a la isla comunista, agobiada por un desabastecimiento de productos básicos y una severa inflación. Tengo que cruzar igual, morir hoy, morir mañana, será morir igual. Cuando regresemos, migrantes en Necoclí, presos de los traficantes de personas. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo
si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Una guerra por el dominio del tráfico de personas protagonizan grupos delincuenciales en el municipio de Necoclí, en Colombia. Y los migrantes están en su mira. Ubicado en una zona marcada por la violencia, Necoclí ahora clama por ayuda internacional. Yair Díaz nos reporta. Muy horrible. Me tocó, estando yo prestando el servicio telefónico, que entraron aquí al pueblo por primera vez. A sus 87 años, doña Sara Gutiérrez, habitante de Necoclí, recuerda cómo fueron los momentos de angustia que vivió la población en la época del conflicto armado entre paramilitares y las guerrillas colombianas. La gente muy aturdida, como nunca había tocado a uno, y a mí me tocó. Como ella, miles en la región perdieron la cuenta de las víctimas que dejaron cruentas masacres, y la zona sigue siendo uno de los mayores retos en materia de seguridad para las autoridades colombianas. Aquí no hay espacio para la ilegalidad. Seguimos firmes en lograr el control territorial. La región geoestratégicamente ubicada ha sido por años utilizada por ruta de tráfico de drogas y de armas. Actualmente opera allí el llamado Clan del Golfo. Tengo que cruzar igual, morir hoy, morir mañana, algún día será morir igual. Aprovechando el desespero de los migrantes, integrantes de este grupo al margen de la ley obligan a algunos de ellos a realizar actividades delictivas, un reto adicional para el gobierno colombiano. No le permitiremos tampoco al Clan del Golfo que busque utilizar contrata de personas para garantizar que esta migración temporal siga su tránsito hacia sus destinos definidos. La respuesta gubernamental y la llegada diaria de cientos de migrantes a Necoclí ha hecho más grande el reto de mantener la estabilidad y la seguridad en el Golfo de Urabá. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Entre tanto, en Bolivia, los incendios forestales que se registran desde hace más de una semana en la frontera con Brasil han hecho que las autoridades declaren zonas de desastre en algunos municipios. Fabiola Chambi nos informa que los fuegos han consumido unas 150.000 hectáreas de reservas naturales. Desde hace más de una semana el fuego no da tregua en la región oriental de Santa Cruz, donde los incendios forestales amenazan a comunidades y áreas protegidas. Con varios equipos desplazados, autoridades nacionales y locales hacen seguimiento a través de sobrevuelos en las zonas afectadas. Esto es lo primero que podemos observar de la quemazón que tenemos, estos focos de incendio. Estamos haciendo el sobrevuelo por el suministro. Hasta la fecha se han contabilizado más de 150.000 hectáreas arrasadas por el fuego, mientras persiste la ardua labor de bomberos, voluntarios y vecinos. Es un llamado a la población, a todas las personas que habitamos este departamento, que puedan hacer conciencia del daño que pueden causar
si esto se descontrola. Sin embargo, esta emergencia también ha develado la precariedad en la que trabajan los bomberos, como cuenta a La Voz de América Daniela Justiniano, cofundadora de la organización Alas Chiquitanas. Vemos a los bomberos voluntarios haciendo colecta, cocinando los fines de semana, saliendo con latitas en la calle para recaudar fondos para pagar sus carros bomberos, para tener ropa, para tener botines. Aunque hay procesos legales en contra de los presuntos autores de los incendios, activistas consideran que no son suficientes para el terrible daño que se provoca en la naturaleza. El Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático alertó esta semana sobre la alarmante situación del planeta y las consecuencias irreversibles del cambio climático. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. En breve conversamos con la reportera de investigación Adela Navarro sobre las amenazas que está sufriendo la prensa en México. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. En medio de la situación que están viviendo los periodistas en México, Karen Sánchez conversó con la reportera de investigación Adela Navarro sobre el más reciente reconocimiento que recibió y las amenazas contra ella y contra el medio para el que trabaja. Ejercer el periodismo en una región tan convulsa como Baja California, México, donde los carteles de la droga, constantes ataques y campañas de desprestigio gubernamentales acechan diariamente el oficio, es un reto que no amedranta, sino que fortalece a la periodista Adela Navarro. Intentamos nosotros alejarnos del miedo y trabajar con profesionalismo, con mucha ética, con mucho rigor periodístico, para no vulnerarnos en ese sentido. Precisamente denunciar los casos de corrupción, abusos de poder y crimen organizado llevaron a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia a entregarle el premio María Murs Cabot por ser un ejemplo del periodismo en las Américas. Hemos recibido en el pasado amenazas, hemos tenido desafortunadas pérdidas de vidas en mi semanario y creemos que este reconocimiento se suma pues a esta red de protección. Aunque para Adela los desafíos para los periodistas en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela son muy diferentes a los de México, dice que es vital mantener siempre la independencia. En las condiciones en las que están haciendo periodismo en estos tres países, desde fuera de sus países o desde la clandestinidad, se presta mucho para la solidaridad tanto de la sociedad como de las fuentes de información. El premio también incluyó 2 menciones especiales a la periodista mexicana asesinada Regina Martínez Pérez y The Cartel Project y al equipo del servicio web de noticias Contracorriente de Honduras. Karen Sánchez, Voz de América, Bogotá.
Y muy contentos se encuentran los admiradores de la cantante estadounidense Britney Spears después de que su padre, Jamie Spears, anunciara que está dispuesto a renunciar a la tutela de su hija, aunque no de manera inminente. Tras 13 años de estar a cargo legalmente de la carrera y las finanzas de la estrella de pop, ahora el progenitor dice que se hará a un lado una vez que se resuelvan varios asuntos pendientes. El documento no menciona una fecha específica. Con esto terminamos esta semana. Gracias por acompañarnos.